todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos también a volver al pasaje que leyó el hermano Erasmo. Vamos a continuar con lo que es la serie de mensajes que hemos denominado la Semana de la Cruz. Antes de ir a Lucas 21, me gustaría leer la porción anterior que leímos ahorita en Reyes. Así que si están ahí, vamos a verla de nuevo. Desde el versículo 8 al 17 vamos a leer. Y luego vamos a empezar el mensaje. Esto solamente es para que ustedes lo tengan durante el mensaje, esta historia. Vean lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo a una mujer viuda: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí lo vamos a dejar, hasta el 16. ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a decidir de la Semana de la Cruz? Ustedes mismos se van a ir dando cuenta si hay algo ahí, alguna similitud. Ahora sí, vamos a ir al mensaje. Seguimos con la Semana de la Cruz y estamos todavía, hermanos, ya hemos visto lo que pasó incluso el sábado antes de que Cristo fuera crucificado. Ya vimos lo que pasó el domingo antes de que Cristo fuese crucificado. El lunes y también el martes hemos visto una parte. Hay bastante registro bíblico de lo que pasó el martes. Hoy vamos a seguir con algo que pasó el martes. Siguiendo la secuencia de los hechos, sepan, esto pasó el martes antes de que Cristo fuera crucificado. Y vamos a ir a Lucas, porque solo lo registra Lucas y Marcos. Vamos a irnos a Lucas, al capítulo 21 de Lucas. En el capítulo 21 del libro de Lucas, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer despacio, hermano, porque posiblemente la lectura nos va a dar mucha más información y nos va a hacer meditar mucho más
de todo lo que todo lo que yo pueda decir. Dice la palabra de Dios, la ofrenda de una viuda. Levantando los ojos, está hablando de Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Siempre es fresca para nosotros. En tanto para darnos aliento, a veces para enseñarnos, a veces para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos. Y a veces tú usas tu palabra para todas estas cosas en diferentes corazones. Qué linda es tu palabra, Señor, que nos hace meditar en humildad. Te ruego en esta mañana que sea tu Espíritu Santo guiando la exposición de tu palabra y por lo tanto tu Espíritu Santo teniendo el dominio de este hombre pecador. Que tú, Dios mío, me controles mi pensamiento, mis palabras, mis emociones. Oh Señor, para que tu palabra sea expuesta con amor, con humildad. Y que mientras sea expuesta, Señor, tu Espíritu Santo con poder, quebrante corazones y transforme vidas. Te ruego también por los que están oyendo atentamente y los que lo han de hacer, para que también con humildad en su corazón escuchen tu palabra y sean transformados según tus designios divinos para la gloria de Cristo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, esta historia pasó el martes, luego de todo aquel estira y encoge y aquella alta tensión entre Jesús, los saduceos, los fariseos, los herodianos, todo lo que les dijo a los escribas, todo lo que pasó en el templo mientras él enseñaba. Él estaba en el templo y durante un momento, en esa semana de la Pascua, él alzó sus ojos con un propósito. De ver que estaba echando en las ofrendas como adoración a Dios. Y entre lo que él vio que varias personas, y lo describe como ricos, o sea, personas con capacidad económica, echaban en las ofrendas. Además vio a una viuda. Y la Biblia dice que era muy pobre. Podemos decir una viuda pobre, pues entenderíamos que es una viuda y pobre, pero aquí dice una viuda muy pobre. La vio echar también sus ofrendas. Y luego él expresó que la viuda había echado más, no porque fuese más en valor económico, pero por otras razones, porque era todo su sustento, que los otros, y que los otros habían echado de lo que les sobraba. De alguna manera, Jesús muestra un desencanto por aquellos que dieron lo que les sobraba, a diferencia de la viuda que sacrificialmente ella dio su sustento. Entonces el mensaje en esta mañana se titula Un ejemplo digno de imitar, el de la viuda. Hablar de este tema el día de hoy es un poco complejo. ¿Por qué? Porque la realidad actual de lo que nos rodea, de lo que está pasando
en muchas iglesias, en cuestiones financieras, económicas, es penoso, avergüenza. Es una vergüenza muchas cosas para la fe cristiana lo que está pasando en muchas iglesias y una ola en toda América Latina y parece que es en el mundo de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, donde ellos sí no tienen pena de hablar de estos temas y lo hacen de una manera tan errada para su beneficio, tantos escándalos financieros de los que hemos sido testigos, que a veces humanamente preferiríamos no hablar de estos temas, pero espiritualmente vemos su palabra que habla repetidamente de este tema. Y hoy Dios nos ha traído por alguna razón a este pasaje el día de hoy. Así que vamos a ser humildes en meditar. ¿Qué pasa con este tema a diferencia de los demás temas? Pues cuando uno está predicando de otras cosas, muchos hermanos a veces dicen o dice uno en su interior, chica, parece que el predicador me vio toda la semana, parece que estaba hablando de mí y me dio duro, dicen. Y lo toman con humildad y me exhortó y bueno, pasa muchas veces. Ahora, cuando la exhortación es de este tema, el discurso cambia. Ah, ya van igual a los otros. Yo pensé que aquí era gente seria y honesta y este tema no lo iban a hablar. A mí no me gusta, ya no me gustó esto. Venía todo bien, pero aquí hay un pelo en la sopa. Ya no lo quieren recibir con humildad en caso que fuese una exhortación o un llamado de atención de parte de Dios. Ya lo quieren ver como algo que hay que repelerlo, evitarlo y quitarlo de la predicación. Bueno, el hecho que no le guste, pues no va nunca ese va a ser la medida de lo que tomará en esta iglesia la agenda del púlpito. La agenda del púlpito lo va a dar las Sagradas Escrituras. Y cuando hemos determinado una serie de mensajes, como ya tenemos muchas, y vamos hablando según lo que está ocurriendo, lo que la Biblia nos está diciendo, no vamos a obviar estos pasajes. Así que con toda tranquilidad, porque yo se los digo y no, espero que Dios me conserve en este sentir todo mi ministerio y toda mi vida. Yo me considero y me declaro enemigo del evangelio de la prosperidad, acérrimo. Además, me declaro enemigo de toda conducta abusiva, mentirosa y que está con el objetivo de enriquecerse, porque muchas personas entran al ministerio para, lo ven como una oportunidad y lo usan como una forma de solventar sus problemas económicos. Yo estoy en contra de eso. Definitivamente lo rechazamos. Pero no estoy en contra de lo que la Biblia enseña en cuanto a este tema del dar y del ofrendar. Estoy con la Biblia en esto y yo espero que la iglesia también esté con la Biblia. Una iglesia que se quiere denominar por el resto de su historia como Misión Bautista Berea, una iglesia de sana doctrina, no puede ser una iglesia que teóricamente es de sana doctrina, pero que no practica la sana doctrina. Y dentro de la sana doctrina también está el dar con generosidad, con alegría y constantemente. Entonces, no podemos darnos halagos a nosotros mismos como iglesia o como individuos, sino decir que la sana doctrina, si no estamos practicando muchas cosas, entre ellas el dar, que es parte de la sana doctrina, una conducta impulsada por un entendimiento adecuado de las Sagradas Escrituras. Es contradictorio decir somos de sana doctrina, pero no practicamos constantemente, alegremente y fielmente el dar. Es una contradicción. Bueno, Jesús está aquí en el templo y está viendo a la gente dar.
Ya habían habido problemas con la nación de Israel en su manera de dar. Y ha habido en el Antiguo Testamento, yo voy a ir por lo menos a 2 reprensiones que Dios le hace a su pueblo al momento de dar. Y las voy a muy rápidamente a contextualizar porque es un estudio de este pasaje, entonces no tomaré mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó en la historia de la nación de Israel? La nación de Israel, como saben, tuvo un rey muy prominente, David, un rey que hizo que ese reino creciera y que fuese respetado, incluso ya hacía tributar a otras naciones, y era un pueblo creciente, poderoso. Nadie quería ir a la arena de la guerra con el ejército del rey David y con Joab como general de ese ejército. Eran temerarios, hermano, desde el rey hasta todos sus soldados. Y si no, pues busque usted el ejemplo de Urías, un soldado que no quería estar en su casa mientras el ejército peleaba. O sea, eran hombres que respetaban su ejército, su guerra y sus compañeros. El pueblo creció, luego Salomón, el hijo de David, toma el reino y el reino sigue fuerte y fortalecido, hermano. Bueno, el templo de Dios es un templo esplendoroso. Es un templo lleno de oro y de cosas preciosas en el tiempo de Salomón. Luego de Salomón, Israel tiene una crisis de liderazgo y se divide en 2 reinos. Uno queda el descendiente de Salomón, el reino del sur, el reino de Judá, y Israel queda el reino del norte con otro rey que ya no es de la descendencia de David. Estos reinos siguen conviviendo juntos como hermanos por mucho tiempo, pero la maldad se va apoderando de ellos. En algún momento el reino del norte es sitiado por un imperio que estaba por ahí, el imperio asirio. ¿Recuerdan ustedes de Nínive? Bueno, ahí era la capital de este imperio. El imperio crece y eran malos, hermano. Esa gente sí era sádica. Y toman control del reino del norte. Toman control del reino del norte, el reino del sur todavía sigue vigente. Luego a ese imperio asirio surge otro imperio que se llama el de Babilonia, ya lo han escuchado ustedes, y se apodera, toma el control de toda la zona y domina sobre los asirios, y ahora es el imperio que domina. Este imperio sí tomó control del reino del sur y de Jerusalén, de tal manera que a un rey hasta le sacaron los ojos y lo avergonzaron, demostrando su poder. Cuando pasó esto, saquearon el templo. Este imperio saqueó el templo. Jerusalén quedó sometida. Luego vino otro imperio, el imperio persa. Dominó sobre Babilonia y dominó sobre Jerusalén. Y fue en el imperio persa que se le permitió, a través de un rey pagano, pero Dios permitió a través de un decreto, que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, su templo y sus muros, y que la gente volviera después de estar 70 años. Vean que esto Jesús lo dio como una profecía. Con Jeremías dijo, van a estar 70 años en el exilio. Exactamente después de 70 años, el pueblo empieza a volver. Y entonces cuando están de vuelta empiezan a reconstruir, por ejemplo, el templo. Y acá viene una reprensión de Dios. Cuando están en ese tiempo hay 2 profetas, entre ellos es Ageo. Y Ageo reprende al pueblo. Porque el pueblo lógicamente volvió a una ciudad que estaba destruida, una ciudad que estaba descuidada, una ciudad que estaba en ruina. Hubo varios problemas por el tema de los bienes. Y la gente estaba reconstruyendo la ciudad. Lógicamente reconstruyendo sus propiedades. Históricamente los judíos han sido personas muy trabajadoras y los judíos, hermanos, para los negocios, para hacer dinero, tienen como una facilidad sorprendente. Entonces ellos les estaba costando, pero ellos estaban de alguna manera volviendo a ser productivos. Y sus casas estaban viéndose cada día más bonitas. Sus jardines con lindas flores. Su vestimenta cada vez más bonita. Cada vez más olorosos andaban los judíos.
Entonces viene Ageo y ve algo como profeta del Señor, incluso se cree sacerdote del Señor. Vayan a Ageo, está cerca dele de Mateo para atrás, va a haber Malaquías, va a haber luego Sofonía y luego Ageo, si le da de atrás para adelante. Entonces Ageo está cerca del Nuevo Testamento. Vamos a ver esa reprensión de Dios por medio del profeta Ageo al pueblo de Israel. ¿Cómo lo reprendió Ageo? Aquí lo tengo, hermano. Yo no soy tan rápido como ustedes en esto. El capítulo 1, hermano, si es que no hay que irse muy largo, Ageo de entrada. ¿Qué vio Ageo? Bueno, yo miro que esta gente está progresando. ¿Por qué? Porque les veo a ellos, veo sus casas, veo sus propiedades. Pero ¿y cómo es posible que el templo esté tan descuidado? Ya lo bueno, hay que reconstruirlo. Pero no, como que para eso no se animan. ¿Por qué? Porque tiene sentido, hay que reconstruir la ciudad, la prioridad ahorita somos nosotros, nuestros siembros, pero vamos a ver qué dice el Señor. En el año segundo, Ageo 1, leamos tranquilos, hermano, no hay prisa. Estamos con tiempo hoy. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el líder de la primera excursión de volver a Jerusalén. Gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Primero sus casas, pero no ha llegado. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? O sea, muy bien. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, eso que están planteando, ese razonamiento o esa excusa, medítenla. Y luego dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean, les vuelve a repetir lo que les dijo al inicio. Meditad sobre vuestros caminos. Esto es al pueblo de Israel. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y allá hay poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y lo pueden seguir leyendo en sus casas, que dice el 10 y para adelante. Les estaba costando más de lo normal, de lo que les cuesta a ellos, hermano. Aunque lo estaban haciendo, les estaba costando. Dios mandó a decir por medio del profeta Ageo que él no estaba contento con la actitud de su pueblo, que estaban preocupando mucho por sus cosas y estaban descuidando el templo, que para ellos era muy importante como cultura y como nación. Bueno, al final, hermanos, ellos reedificaron el templo, tomaron fuerza. Esta exhortación caló, bendito sea el Señor. Caló y el pueblo reedificó el templo. Ya Dios había profetizado por varios profetas esto, que sería reedificado el templo. El templo fue reedificado y volvió. No pudo volver a tener el glamour o lo ostentoso del primer templo con Salomón, pero el templo volvió. Pasó el tiempo, hermanos. El templo fue inaugurado de nuevo. Ahí está el escriba y siervo del Señor Esdras, la reforma, cuando vuelven a leer la ley y todo lo demás. Y el pueblo
vuelve a pasar otro momento de tacañería. Cuando Dios había ordenado en la ley que deberían de darle un cordero, yo les pregunto a ustedes, les voy a dar la respuesta. ¿Cómo debía ser el cordero que ellos debían dar para el holocausto y que el sacerdote debería de sacrificar? ¿Qué cordero tenía que ser? En términos comerciales, tenía que ser el más caro, el de mayor valor. Es decir, en medio de la manada de corderos, deberían de escoger el mejor para sacrificarlo. El pueblo empezó a llevar cualquier cosa. El pueblo empezó a llevar corderos ciegos, corderos con problemas en sus patas, cojos. Estaban en contra de lo que el Señor, pero ellos, según ellos, estaban dando como el Señor les había dicho. Además, esto era para el pueblo de Israel. Ellos tenían un tributo que era por su ley, el tributo del diezmo. Realmente, si no es, es el estudio, ellos daban 3 diezmos, hermano. No lo voy a explicar a detalle, pero en términos generales, pero era como un término de tributo, aunque también lo daban como adoración, pero en términos de tributo, era casi un poco más de un 20% de sus ingresos anuales. Porque eran varios diezmos, un diezmo para una cosa y otro que se daba de vez en cuando para otra cosa, era más de un 20%. El pueblo de Israel empezó a desobedecer en los sacrificios y en lo que daban a Dios. Y hay otro profeta, siempre el capítulo 1 de Malaquías. En el capítulo 1 de Malaquías. Si ustedes revisan el capítulo 1 de Malaquías, dice el versículo 6, Jehová reprende a los sacerdotes. Ya vamos a llegar allá al martes con Jesús. Solo les quiero poner en contexto que este pueblo en muchas ocasiones estaba dando de manera equivocada. No es que estaba dejando de dar, solo que no estaba dando como Dios había ordenado. El hijo honra al padre, dice el Señor, ¿verdad? Y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Les dice a través de Malaquías, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y lo pueden seguir leyendo. ¿Por qué les dice esto Dios? Porque estaban dando lo que ellos determinaban, no lo que Dios había determinado. Porque estaban entendiendo el dar como ellos querían razonarlo, no como Dios lo enseñaba. Entonces, este pueblo, bueno, ya han pasado más de 400 años al evento que estamos en Lucas 21. Vamos de nuevo a Lucas 21. Pero estamos dándonos cuenta en Lucas 21 que otra vez el pueblo estaba dando como quería. Estaban dando lo que se les antojaba. Estaban dando según su criterio. Y según ellos, me imagino, estaban dando y tranquilos por esa parte. Pero lo que pasa aquí nos da grande, esto es aleccionador, hermano, lo que pasa aquí en Lucas 21. Porque en Lucas 21 vemos
que la gente daba. Y vemos que hay dos, podríamos decir, estratos sociales dando ahí. A los muy pobres, en este caso la viuda, participaban, y también los ricos participaban. Es decir, el participar es para todos. No podía solo depender de 4 o 5 familias ricas, el templo. Tampoco la iglesia del Señor. Vaya, en el caso de Berea, no podemos depender de solo lo que den 2 o 3 o 4 familias. La participación es para todos. Así como aquí ha sido siempre. Todos deben participar en adorar a Dios a través del dar. No está reservado para algunos, sino para todos. Eso está ahí en el texto, hermano. Vemos que participan. Ahora, los ricos, los que por lo menos son mencionados aquí en esta historia que pasó con Jesús, habían confundido las cosas. Porque estaban dando, según lo que vemos aquí, lo que les sobraba. Si no les sobraba, no daban. O sea, no estaba en el presupuesto dar. En el presupuesto del rico, de la familia del rico, no estaba el dar, estaban otras cosas. O sea, el dinero iba a ser usado para otras cosas. Y si sobraba, y como eran ricos, les sobraba. Entonces daban. Y daban una cantidad que no era proporcional a sus ingresos. O sea, según sus ingresos, ellos daban nada. Para los ingresos que tenían, daban las sobras como una cosita mínima. No compaginaba sus ingresos con lo que ellos estaban dando. Eso lo dice el pasaje, en otras palabras. Entonces, lo primero que quiero es que tengamos cuidado de caer en este error. Quiero llamarles a la reflexión. ¿Qué nos sirve este pasaje para con humildad verlo, hermano? Creo que ya de casi 4 años de iglesia ya podemos hablar, ya conocemos cómo se manejan las cosas aquí. Muchos de ustedes son testigos de eso. Entonces podemos hablarlo con confianza. Diferente fuera si se manejaran mal. Pero podemos hablarlo con confianza. No caigamos en este error, hermano, de dar las obras. Puede ser hasta antiético, hermano. Desde quien recibimos todo, su hijo, nosotros dar las obras. No compagina con nuestra sana doctrina, con nuestra fe. Ese error había cometido y puede ser que algún día nosotros caigamos o hayamos caído en esto. Entonces hay que estar alertas a no caer. La iglesia de Cristo debe imitar a Cristo en todo, hasta en su generosidad, y Cristo, bueno, Dios se dio a sí mismo. Por otro lado, tenemos una viuda. Y la viuda, hermanos, va a derribar todo argumento que usted tenga si usted no está participando en el dar. Se lo va a dejar como un muro caído que hasta da pesar verlo. Porque todos los argumentos aquí van a pegar. ¿Saben ustedes lo que es una viuda? Creo que sí. Es una mujer, generalmente una madre. Muy pocas viudas quedan sin hijos. Conozco, pero son muy pocas. En su mayoría, las viudas que yo he conocido viudas con 2 hijos, he conocido viudas con 6 hijos y niños de brazos. Las viudas son mujeres que pierden a su marido. Y generalmente, en la mayoría de ocasiones, el marido es el motor financiero de la familia. Por lo menos los casos que yo he conocido. Puede ser que también haya otros casos, excepciones, pero en términos generales, el marido ayuda financieramente. Entonces, el marido muere y la viuda queda con hijos.
Pero no era un marido que tenía bienes porque quedó pobre, hermano. Y no es que esta viuda era pobre, no, hermanos. No vayan a malentender eso. Era muy pobre. ¿Han estado ustedes en el hogar de alguien pobre? Se nota la pobreza, hermanos. Cuando usted esté en el hogar, se nota la pobreza. Ahora, han estado, si es que tienen hogar, con gente muy pobre. Esta viuda era muy pobre. Y a diferencia de nosotros en nuestros días, ella no se victimizaba a la hora de dar. Porque el argumento actual de muchos de nosotros es victimizarnos por nuestra condición económica, por diferentes cosas que nos pasan, que yo no digo que no nos pasen, no estoy diciendo eso, sino que son el argumento perfecto. O sea, tenemos el argumento perfecto. Y como tenemos el argumento perfecto, no vamos a dar. Hermano, su argumento, si usted lee estos 4 versículos, queda destruido. No hay manera de que usted lo pueda sostener. Ante mí sí, ante su familia sí, ante mi razonamiento le lo digo sí, yo le diría sí. Pero hoy quiero deponer mi razonamiento a este ejemplo bíblico. Y como la Biblia está por encima de nosotros, aquí se nos derrumba todo argumento. No hay manera. ¿Cómo nos ponemos a decir, no, pero es que, hermano, léalo, ahí está la viuda pobre, muy pobre, y está participando. La iglesia debe de participar completa, del que tiene más al que tiene menos. Bueno, los que estuvimos yendo a la iglesia los últimos domingos, tuvimos la visita de alguien muy pobre que no tiene casa, que dormía a veces en la calle, por lo menos de su testimonio, y creo que la percepción de lo que mirábamos así era. Nuestro hermano Leonel, él no está conectado, hermano, por eso lo digo. Él no tiene ni celular. O sea, no tiene eso. Y saben que cuando iba el tiempo de las ofrendas, él se levantaba y participaba de las ofrendas. Aquí están los hermanos que han de estar conectados, los que estaban en el templo. Y no me deja mentir. Y les aseguro que daba para sus ingresos una buena cantidad, porque no es lo mismo que, no sé cuánto daba, ¿no? Pero que yo eche una cantidad o que usted eche esa cantidad y que la eche él, para él representa muchísimo más. Bueno, esa viuda era muy pobre y participaba. En la iglesia hay como 30 familias o más, entre familias y personas individuales que representan una familia. Hermanos, se los digo, si son parte de esta iglesia, a los que son parte de esta iglesia, específicamente es este pedazo del mensaje, todos deben de participar en el dar, sin excusa. Aquí lo podemos sostener con la palabra. Esta viuda dio, y Jesús vio a los ricos dar y a la viuda dar. Esta viuda, ¿por qué leímos el pasaje de Elías? Porque, hermanos, las viudas, yo lo digo y lo voy a repetir las veces que sea necesario, tienen un gen que les nace al enviudar. Algunas ya lo traen, el gen de la generosidad. Las viudas ayudan. Y las viudas casi nunca se victimizan. Aunque pasan penurias, aunque lloran muchas lágrimas, que pasan momentos muchísimo más difíciles de los que usted ha pasado o de los que yo he pasado. No solo está el dolor de no tener a su ser amado, se suman otras cosas. Pero las viudas son generosas. Un ejemplo grande es la viuda de Sarepta. Si recuerdan la historia que leímos, si se vienen sumando al mensaje, esta viuda, hermano, ya no tenía el último bocado de pan por la sequía que había, la última harina para hacer el último tiempo de comida. Y según dice la palabra, y dijo ella, y después de eso, a ver quién muere primero, mi hijo o yo. Era una viuda muy pobre, hermano. Pero vean la generosidad de esta viuda, porque ella se pudo negar. Ella no andó trayendo leña para hacer el último bocado.
Y Elías le dice, pero hace algo antes. Horná en la ceniza, haceme una torta, pero primero a mí. Primero agua, y después, primero le pidió agua, después, primero esa torta, y primero me la das a mí. Y luego, ya con fe, sabiendo lo que iba a pasar, Elías, y luego haces para ti y para tu hijo. Pero ella solo tenía para ella y para el hijo. ¿De dónde iba a sacar la otra porción? En que hiciera primero para Elías. Eso es lo que le estaba dando a entender Elías. Y esta viuda hizo primero para Elías, no para el hijo, imagínense. No hizo para el hijo. Yo me puedo quedar sin comer, pudo haber dicho la viuda. Yo me puedo quedar sin comer, Elías. Está bien, tú eres un siervo del Señor y tú me estás pidiendo esto en nombre del Señor. Yo voy a obedecer, pero no te voy a dar primero. Por favor, razonemos, seamos lógicos. Primero mi hijo. Pues la viuda, estoy contando la historia de la viuda, le dio primero según el orden del Señor que había dado por Elías. Le dio a Elías. Y después Dios hizo que no le hiciera falta ningún día duraba toda la sequía, ni el aceite, ni la harina. Y todos los días, de manera milagrosa, ella tenía para sustentarse, ella, su hijo, y darle al profeta por un buen tiempo. Dios llevó a Elías no donde el que más tenía para que lo sustentara, y vean. Dios llevó a Elías donde había más generosidad, que no es cantidad. Porque las viudas son así, hermano. En las iglesias hay viudas. Nosotros tenemos una viuda, tal vez no quedó tan desamparada, pero viuda. Pero hay viudas que quedan desamparadas, sin ingresos, sin techo, sin nada. Y bueno, la Biblia incluso en el Nuevo Testamento manda a la iglesia a atender a las viudas, esas que sus hijos están pequeños, no tienen hijos que respondan por ellas, esas que no tienen ingresos o ingresos muy escasos. Más bien la iglesia debe de apoyar. Y en este caso era una viuda que más bien los ricos deberían de ayudar y más bien les estaba dando una lección de cómo dar. Amada iglesia, nosotros debemos de participar en el dar al Señor. Debemos de evitar que vengan reprensiones como la que dio Ageo o reprensiones como la que dio Malaquías, que Malaquías después, si ustedes leen el capítulo 3, hasta les dice ladrones, porque no estaban dando el tributo. Nosotros a la iglesia no damos tributo, no se le da tributo a la iglesia. En el caso de como lo hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo quiero tomar las palabras de dos siervos del Señor, porque sé que esa pregunta siempre anda por ahí. La última sesión de preguntas y respuestas la hicieron, y vamos a seguir hablando de ese tema. Nos comprometimos a hacerlo. Quiero primero tomar las palabras del pastor Mike Williamson, en una conferencia de matrimonios, que se tocó el tema financiero. Él dijo, creo que muy acertadamente, y entiendo todo lo que él está diciendo, él entiende toda esta parte, cuando se le preguntó acerca del diezmo, y él dijo, el diezmo son los pininos del dar, de la generosidad a Dios. Eso es el diezmo, son los pininos. O lo que dice, o sea, nosotros no tenemos ese tributo como iglesia, pero lo que él quiso decir es como, bueno, aprenda a dar y délo, no hay ningún problema. Y lo que dice el pastor Miguel Núñez, por ejemplo, a quien respeto mucho, y él dice, generalmente los que preguntan por estos temas, si está vigente, no está vigente, el tiempo de la gracia, generalmente, dice él, es porque no quieren dar. Nunca van a preguntar es porque quieren dar más, sino porque no quieren dar o quieren dar menos. Quieren dar lo que les sobra. Entonces, aquí es una ofrenda de la viuda. Aprendamos a dar ofrenda, hermanos. Yo quiero hacer un llamado a los sacerdotes de hogar, los que hay hombres en el hogar. Hablen esto con su familia. ¿Cuánto vamos a dar?
mensualmente, pero délo con alegría. Porque sin alegría no tiene sentido dar. Délo con constancia y délo con gozo en su corazón. Que sea acorde a los ingresos de la familia. Si vamos a la palabra del Señor, vamos a ver aquí en 2 Corintios cómo Dios manda que la iglesia debe dar. En el capítulo 9 de 2 Corintios, es un texto muy conocido, hermano, muy conocido. En el capítulo 9 de 2 Corintios, el versículo 6, 7 y 8 incluso, lo podemos leer, que dice: pero esto digo, el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, esto no es una carga, no es una obligación, es como usted propuso en su corazón, pero no dé con tristeza. Por favor, él está diciendo, Pablo, no dé con tristeza. Porque no tiene sentido dar con tristeza. Entonces usted no está adorando a Dios. Porque adoramos con alegría a Dios por medio de los cantos, con quebranto de alegría. Adoramos a Dios con alegría cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando oramos, cuando nos concentramos para el mensaje. Entonces no es posible que también en otra forma de oración lo adoremos con tristeza, con dolor de dar, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Tampoco por necesidad. ¿A qué se refiere esto? De una manera muy simple. Bueno, me está yendo mal, tengo tanta necesidad. Como estratégico, ya sé lo que voy a hacer. Voy a dar para que Dios me dé. Porque necesito que me dé. Hermanos, yo no sé si Dios le va a dar o no, pero no damos por lo que va a pasar si damos. Damos porque deseamos, porque está propuesto en el corazón. Si no, no cumple el propósito de la adoración, no con tristeza, ni por necesidad. Y el apóstol deja claro, Dios ama al dador alegre. Ejercite el dar con alegría y Dios realmente va a provocar que usted pueda dar con mayor generosidad. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vámonos a irnos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 16. También eso, mira, a los Corintios. Les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, como hoy que es domingo, cada uno de vosotros, leámoslo de nuevo, hermano, para ver si hay excepción aquí. Si dice los ricos, los que están bien. No, dice, ya lo revisé, hermano. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, que sea acorde a sus ingresos. Y generalmente nuestros ingresos son, en la mayoría de los casos, mensuales. Guardándolo. Para que cuando yo llegue, no se recojan ofrendas. Y esto era una ayuda que iba para Jerusalén. Hermanos, esto es, todos debemos de participar. Pero hay muchas preguntas. ¿Cómo se usa el dinero? Podría preguntar a alguien, tal vez eso no esté en el texto, pero es válido ya que estamos hablando del tema. ¿Cómo se usa el dinero? Pues el dinero se va a usar para lo que Dios ha convenido. ¿Para qué Dios ha convenido en el Antiguo Testamento en el caso del tema tributario? En el caso del tema tributario. Pues para el sostenimiento del templo, el mantenimiento del templo, toda la liturgia y todo lo que se hacía en el templo, para el sostenimiento incluso de los sacerdotes y de todos los que trabajaban en el templo, y también para ayudar al necesitado, porque necesitados hay y todos vamos a estar en algún momento con necesidad de alguna emergencia, algo pasó y siempre es bueno ese apoyo. Básicamente, aunque no es igual que el Antiguo Testamento, las necesidades siguen vigentes.
nosotros no tenemos un templo, pero tenemos un lugar donde nos congregamos que requiere fondos para, nosotros rentamos. Si tuviéramos un lugar, pues requeriría mantenimiento por algún tiempo pago de ir pagando ese lugar, terminar el de pagarlo para que fuera totalmente de la iglesia. Entonces se ocupan para las cosas de la iglesia. Bueno, en este caso, en el caso de Misión Bautista Berea, no hay nadie que deba ser sostenido por los fondos de la iglesia. Y aquí hay que tener cuidado con algo, y quiero aprovechar que estamos hablando de este tema para decirlo. Yo no soy mejor pastor que nadie, pero que ningún pastor, solo porque yo no recibo salario. No se alaben de eso, iglesia. Tampoco se avergüencen, porque Dios lo ha convenido así. Tampoco se sientan mal porque como iglesia no lo hacen, no. Pero yo no debo de sentirme, ni quiero que ustedes se sientan como orgullosos porque su pastor no recibe salario. Más bien sería, creo que hasta pecado sentirse orgullosos de eso. Porque más bien la Biblia enseña que se debe hacer, pero nosotros no hay necesidad de hacerlo. Gracias al Señor, Él ha provisto ingresos. Tampoco hay personal. Entonces, no nos tenemos que sentir ni bien por eso, ni mal por eso. Es parte de una realidad en muchas iglesias de América Latina. Pero muchos hombres de Dios que son sostenidos por sus iglesias no son menos nunca de los pastores que no es necesario que la iglesia los sostenga. No confundamos las cosas. Al mismo tiempo, bueno, en este caso no sostenemos, pero sí un templo, tenemos aspiraciones de tener o alquilar o tener o adquirir un lugar más amplio donde hayan aulas, y eso nos va a tocar, hermanos. A 3 o 4 familias, no, a toda la iglesia. A los que tienen y a los que no tienen, no, a todos. A los que están muy bien y a los que por alguna razón su condición es menor. Todos tenemos que dar. Y otra cosa es ayudar al necesitado, hermanos. Eso es, para mí, yo lo veo, sobre todo la Biblia lo impulsa, a las viudas y los huérfanos. Debemos de apoyar financieramente, eventualmente, incluso periódicamente. Es muy difícil hacerlo constantemente, como darles una mesada mes a mes. Es muy difícil, a menos que la iglesia tuviera, no sé, no lo sé. Pero bendito sea el Señor, porque se los digo para que lo sepan, es una iglesia que hace esa función, ayuda al necesitado, y necesitados podemos ser todos. Entonces, si ustedes se hacen la pregunta, esos son los 3 campos fundamentales: las actividades de la iglesia, el sostenimiento de la iglesia, en algunos casos el sostenimiento del personal de la iglesia y ayudar al necesitado. Si la iglesia no está haciendo eso, denle un lugar donde sí lo están haciendo. No quiero llamar a la rebeldía, pero realmente así debe ser, porque hay muchos lugares donde se usa mal el dinero. Un error que como iglesia nunca debemos cometer es dejar que el pastor maneje las finanzas de la iglesia. Ese es un error craso, hermanos. El pastor no puede contar la ofrenda, no debe hacerlo. Si lo hace, si algún pastor escucha, le recomendamos solventar eso. El pastor no debe llevarse el dinero que se recogió a la casa. Tampoco tiene que ser el encargado de ir a depositar. No debe de manejar la chequera y no debe tener una libertad absoluta sobre los bienes. Lógicamente va a dar su opinión y va a ser respetada, y a veces es el que lleva la guía, pero no es el que maneja las finanzas. Esto es sano por lo que está pasando hoy, pero independientemente de eso, la iglesia debe de participar en el dar. Esta viuda nos da una gran lección y nos muestra un ejemplo que es digno de imitar. Ustedes pueden leer Filipenses, no lo vamos a hacer hoy. Filipenses no era una comunidad que tenía dinero, la iglesia de Filipenses. Era una comunidad con necesidades. Pero cuando leemos la carta de Filipenses, muy posiblemente esa carta fue enviada como una reacción a lo que esta iglesia hizo, que le mandó una ofrenda especial a Pablo en su pobreza, pero él exalta la generosidad de esta iglesia. Que no nos vaya a tocar que nosotros digamos, somos una iglesia a lo largo de los años de sana doctrina, pero tacaña. No, hermano. Yo les animo como pastor de esta iglesia a que seamos una iglesia generosa.
Por eso también es importante en los cultos y nosotros nos gusta que estén los niños ahí con nosotros un buen tiempo, para que aprendan la reverencia, cómo el padre y su madre respetan el culto. Usted se lo tiene que ir enseñando. Cómo cantamos, él lo va a ver cantar, nos van a ver cantar y van a cantar con nosotros. Somos testigos de eso, muchas familias de la iglesia. Cómo damos, que ellos nos vean que nosotros damos, hermano. Ellos van a tomar ese ejemplo y le van a decir, yo quiero dar y usted dele. Cómo llevamos nuestra Biblia. Ellos están viendo todo, hermanos. Cómo llevamos nuestra Biblia, cómo la abrimos, cómo la leemos, cómo oramos, cómo somos reverentes. Hay un momento del culto donde ellos salen, pero ya han aprendido por observación y por ejemplo de cómo deben de comportarse en el culto. Así que, amada iglesia, veamos esto pasó el martes de la Semana de la Cruz, no pasó otro día. Está este evento. A diferencia de las viudas mencionadas cuando les dijo, ustedes que no, ni las viudas respetan, le sacan todo el dinero, hay una diferencia con lo que vimos el domingo pasado de esas viudas a esta viuda. Aquellas viudas eran viudas que tenían plata y que los escribas y los fariseos se aprovechaban en vez de ayudarles para sacarles el dinero, porque hay viudas que quedan muy bien económicamente. Pero en este caso era una viuda muy, muy pobre. Amados hermanos, ella dio su sustento, dos blancas era la moneda más pequeña que rondaba por ahí. Nosotros debemos de dar en proporción a lo que nosotros adquirimos. ¿Se ocupa fe también para dar? Claro que sí, pero se ocupa alegría. Demos con alegría. Yo les incito a participar del dar y que sea que corresponda a las prácticas de una iglesia de sana doctrina. Vamos a dejar hasta aquí esta reflexión, amada iglesia, y vamos a orar. Espero que con humildad hayan tomado esto y si hay algo que enmendar, enmiéndenlo desde hoy, hermanos. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu palabra, que tú siempre, Padre, nos hablas, nos exhortas. Vemos a esta viuda y realmente nos conmueve, Padre. Perdona cuando nuestros argumentos han sido insostenibles al ver esto. Perdónanos, Señor. Te pido que la iglesia con madurez, con humildad, tome este mensaje que está en tu palabra y empiecen a mostrar muestras, empiecen a mostrar conductas que han reflexionado con esto. Y empiecen a dar con generosidad, con alegría y con constancia en el lugar que tú has determinado en la iglesia, como corresponde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.